Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema del derecho germánico. El derecho germánico fue un conjunto de normas por las que se regían los pueblos germánicos que invadieron el imperio de Roma, el imperio de Occidente. No poseían un código legislativo, por lo que se regían bajo el derecho consuetudinario. Sin embargo, tras el contacto con la forma de vida romana, surgieron algunos códigos de leyes promulgados por los reyes, como es el caso del Código Eurico. La organización social, vemos que los hermanos, antes de entrar en contacto con el mundo romano, eran pueblos primitivos que vivían en tribus vinculados solo por el culto y la sangre. La población se estructuraba en hombres libres y siervos, y la nobleza como clase social dominante gozaba de la más alta consideración. Posteriormente, el contrato de los hermanos con otros pueblos, la influencia romana y la significación del cristianismo imprimen notables modificaciones en las costumbres hermanas que permitan el surgimiento de nuevas formas de vida y de agrupación social. La nobleza, representada por los señores que con el reparto de las tierras se convierten en grandes latifundistas y en consecuencia adquieren un gran poder político y social. Los colonos libres cultivaban la tierra mediante contrato con sus propietarios. Los siervos de la gleba eran hombres adscritos perpetua y hereditariamente a la tierra, es decir, un esclavo afecto a una heredad que no se desligaba de ella al cambiar de dueño. Los siervos de la gleba eran unos seres humanos que en época medieval tenían una condición de semi-esclavitud, anclados a la tierra en la que en la que ellos habitaban, y carecían de cualquier derecho individual y no tenían más garantías legales que las que el amo de los territorios quisiera otorgarle. No tenían derecho, eran parte del territorio. En cuanto a los esclavos y a los libertos, el sistema fue severo para las clases necesitadas, pues solo una parte de ellos logró salir de esta forma de esclavitud que fueron los vasallos más fuertes que recibieron tierra, un beneficio o un feudo a cambio del servicio militar. En cuanto al matrimonio, fue considerado por los hermanos como un vínculo sagrado y fundamento moral y natural de la familia. El matrimonio era monógamo, pero era admitido tener una segunda mujer. El matrimonio se celebraba mediante un pacto de compra entre el novio y su cipe, y la novia y su cipe. El marido es el que dota a la mujer de bueyes y armas como forma de pago. En la familia vemos la herencia como continuidad patrimonial de la misma familia, desconociendo así el concepto de testamento. Ellos no conocían el concepto de testamento. Y la disolución del matrimonio en un principio se hace por repudio del hombre a la mujer. Luego se disuelve por mutuo consentimiento. Posteriormente, la Iglesia introduce el sacramento del matrimonio, que lo hace eterno e indispensable solo con la muerte. La familia germánica, entonces, en su significación social, es considerada como una íntima comunidad moral con caracteres jurídicos y políticos. La familia es el organismo que agrupa el total de los parientes de sangre de una persona. La familia germánica también fue considerada como la asociación de paz más antigua. Era el grupo amplio de parientes que se encontraban unidos por lazos de sangre. La CIPE es el núcleo tanto del régimen político como jurídico privado de los hermanos. Eso significaba la CIPE. En cuanto a la propiedad, en los primeros tiempos no existió la propiedad privada, sino que era una propiedad colectiva. La evolución de la propiedad entre los hermanos se caracteriza por el tránsito de la propiedad colectiva a la propiedad familiar. Las fuentes sorteadas entre familias
de cada año. En esta transición es probable que las tierras atribuidas a cada cipe fuesen fijándose poco a poco en manos de estas, estableciéndose de ese modo una propiedad familiar integrada por una casa y su terreno, los utensilios de trabajo, el huerto o un jardín. Posteriormente, como consecuencia de las conquistas y la sedentarización, nace entonces la propiedad privada, es decir, el dominio sobre una porción de suelo que recibe el nombre de alodio, que era propiedad alodial. Respecto a la transacción de los bienes muebles en el derecho germánico, se realizó mediante el Hewer, que significó un acto mediante el cual el poseedor de una cosa se despoja de ella para entregarla a otro. En lo tocante a la propiedad sobre cosas muebles, la costumbre instituyó como modo de adquisición la ocupación originaria y la transmisión mediante negocios jurídicos seguido de la tradición de la cosa. Aquí ya miramos nosotros, estamos viendo el origen, ¿verdad?, de lo que es la ocupación originaria, la transmisión mediante el negocio jurídico, ¿verdad?, seguido de la tradición de la cosa. La sucesión. El derecho hereditario germánico era un derecho de familia. A la muerte del causante, los bienes hereditarios se transmitían de padre a hijo y estos a hermanos. La expresión nulla testamenta significa que se desconocía el testamento y las disposiciones de última voluntad no existen porque no hay bienes particulares que transmitir por testamento. Entonces, regía el principio Dios y no el hombre hace al heredero, propio de la sucesión intestada, fundamentada en vínculos de sangre y de familia. Entonces, la partición tenía lugar 30 días después de la muerte del causante. En primer término, estaban llamados a heredar los descendientes, hijos en defecto de estos los padres y a falta de estos los hermanos. Las mujeres parecen haber estado excluidas de la herencia. A lo sumo podían obtener un usufructo acordado de manera graciosa, pero no como un derecho. Sin embargo, sí tenían el derecho de ser mantenidas en la casa y al dotalicium, al contraer matrimonio. Entonces, la ley germánica reconocía una distinción entre personas libres y no libres. Solo los primeros, es decir, las personas libres, tenían capacidad legal y estaban subdivididos en nobles y hombres libres. Los nobles disfrutaban de una mayor participación en la distribución de la tierra. Fueron elegidos preferentemente para cargos públicos y estaban protegidos por una mayor compensación monetaria. Si resultaban lesionados ciertos hermanos occidental, las tribus reconocían un estado intermedio de personas medio libres, ¿verdad?, que podían realizar transacciones legales y casarse, pero no tenían derechos políticos. Básicamente, una tribu germánica era una liga de clanes, pues sus principales instituciones de gobierno fueron el rey, su consejo y las tribus montaje. Manluwitan, Not Din o Cosa. El rey era líder militar, sacerdote principal y presidente de la asamblea, y su consejo de ancianos y nobles superiores lo ayudaron en los asuntos rutinarios del gobierno. La asamblea estaba compuesta entonces por todos los miembros libres de la tribu agrupados en clanes. Eligió reyes, a ver, eligió reyes, declaró la guerra. Estamos hablando de un personaje. Declaró la guerra y prohibió a los hombres libres y en general controla la membresía de la tribu mediante la supervisión de la manumisión de esclavos, la emancipación de los menores y la adopción de extraños. Es decir, tenía un control ya, ¿verdad?, sobre la emancipación de estos esclavos, sobre la emancipación, la manumisión de los esclavos, que es la liberación de los esclavos, la emancipación de los menores y la adopción de extraños. La institución social dominante fue el cip, un término que significa tanto un clan, la familia extendida compuesta de todos los relacionados por sangre,
aunque sea de forma remota y sujeto a un jefe de clan, y también una familia o familia angosta, cuyos miembros estaban bajo el mando o tutela del jefe de familia. Un niño permaneció en el mundo de su padre hasta que se emancipó al alcanzar la madurez física. Una niña permaneció hasta que se casó cuando pasó al mundo de su esposo. El matrimonio comúnmente tomó la forma de la venta de la novia o su novio por un precio, que se convirtió en un fondo que tenía el marido para el beneficio de la esposa. Un esposo podría divorciarse de su esposa a voluntad, pero corría el riesgo de ser penalizado financieramente. Entonces, las características de esta época germánica, los grupos sociales estaban asentados por tribus o aldeas, es decir, estaban mezcladas las razas. Ellos tenían un jefe que autogobernaba en la aldea y a su vez ellos tenían un rey que era considerado como un dios. Entonces, la Asamblea Popular también estaba formada por los hombres libres. Mantenían el conservadurismo en las formas y mantenían el mismo pensar entre todos. Hacían predominar sus ideales como fuentes de protección y entonces a los grupos más pobres. Poseían también legislaciones propias que eran divididas en dos grupos. En el grupo franco sobresalía la ley salica y la ley ripuaria. Por otra parte, en el grupo suevo sobresalieron la ley Alamanorum de los alemanes y la ley Beauvarium de los bárbaros. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a el pueblo germánico y en cuanto a cómo estaban ellos organizados desde el punto de vista del Estado, de las clases sociales, ¿verdad? Y en cuanto al derecho. Muy buenos días.